Vamos entonces a escuchar predicación y quiero darle gracias al pastor, ¿verdad? Que viene de México. Su nombre se me olvida, pero su apellido es Rubalcaba, ¿verdad? Es así, es que probablemente algunos de ustedes no lo conocen a él, pero bueno, él va a venir. Tiene años estando allá en México haciendo la obra del Señor y bueno, él nos va a hablar un poco, ¿verdad? Sobre en qué parte está y bueno, pues estamos contentos que usted está con nosotros, pastor, y junto con su esposa también. Dios le bendiga, pastor. Pase usted y venga y predíquenos. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Pues qué bendición, hermanos, poder estar aquí, conocer la iglesia. Es un edificio muy bonito y también la gente, ¿verdad? Les felicito por este lugar tan precioso. Y bueno, mi nombre es Osvaldo Rubalcaba, mi esposa Mónica. Es la primera vez que me acompaña mi esposa, ¿verdad? Apenas le acaban de dar su visa, ¿verdad? Y la anda estrenando por acá. Nosotros venimos de Nayarit, México, ¿verdad? A lo mejor usted dice, ¿y dónde está eso y eso con qué se come? Bueno, yo siempre cuando me preguntan dónde está Nayarit, yo les digo que está entre Puerto Vallarta y Mazatlán, que son lugares muy sonados, ¿verdad? Ahí a la mitad, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos en un lugar, hermanos, con clima tropical. Ahorita los árboles nada más se doblan de tanto mango, ¿verdad? Hay mucho mango, ciruelas, guayabas, arrayanes, nanchis y toda la fruta tropical, ¿verdad? También hay mucho pescado, camarón, ¿verdad? Por ahí está cerca al mar también. Y bueno, hermanos, pues ahí ya tenemos nosotros 30 años sirviendo al Señor, ¿verdad? No somos originarios de ahí, pero pues ya nos consideramos de ahí, ¿verdad? Yo soy originario de Torreón, Coahuila. Mi esposa es originaria de Chihuahua. Nos conocimos en el Instituto Bíblico, el Instituto Bautista La Esperanza. El pastor Luis Kehler, nuestro pastor, él fue nuestro pastor y director, ¿verdad? Que fue a Torreón a predicar la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, pues ya hemos estado sirviendo al Señor. Ahí levantamos la Iglesia Bautista Bíblica del Nayar, que está en el pueblo de Ruiz, que es una cabecera municipal. Ruiz, Nayarit, no es una ciudad grande, es un pueblo pequeño, pero ahí hemos estado sirviendo al Señor. También trabajando en la sierra con los pueblos indígenas de la sierra. En Nayarit hay 4 grupos indígenas. Hay los coras, los huicholes, los mexicaneros, también pocos tepehuanes también hay en Nayarit, ¿verdad? Entonces ahí hemos estado sirviendo al Señor.
Ahorita ya mi hijo también predica la palabra de Dios, ¿verdad? Él está también sirviendo en un lugar que se llama el Presidio de los Reyes en la Sierra, ¿verdad? Y también ayudándonos ahí en el Instituto Bíblico. Comenzamos el Instituto Bíblico en el año 2006 y ahorita ya han graduado alrededor de 62 estudiantes, ¿verdad? En el mes que entra, primeramente Dios, queremos graduar otros 3 estudiantes más, ¿verdad? Y la mayoría de ellos sirviendo al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a Nayarit, nada más había 3 iglesias bautistas independientes, fundamentales, y ahorita ya hay alrededor de 40 iglesias, por la gracia del Señor. Entonces, Dios ha bendecido, hermano, Dios ha estado bendiciendo ahí la obra, ¿verdad? No sé si nos permiten en estos días poner alguna presentación, pastor, de la obra allá para que puedan ver algunas imágenes de lo que Dios está haciendo allá en México, en el estado de Nayarit, ¿verdad? Y pues también traemos algunas artesanías por ahí de las que hacen los hermanos huicholes por allá, ¿verdad? Si usted quiere conseguir alguna, mañana yo creo que vamos a poner por ahí una mesita con algunas artesanías, si quiere tener una artesanía el pueblo huichol, que son muy dados a la shakira, hacen muchos trabajos de shakira, aretes, pulseras, collares de shakira, ¿verdad? Entonces, si gusta, pues también vamos a tener eso. Bueno, pues no sé qué más les cuento de nosotros, hermanos. Pues fui salvo en 1986, ¿verdad? Por la gracia del Señor, ¿verdad? Y ahí hemos estado sirviendo al Señor. No les puedo decir cuántos años tengo, ahí calcúlele. No le puedo decir cuántos kilos peso, cuántas libras peso, ¿verdad? Bueno, pero estamos contentos de estar aquí, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Deje que Dios hable a su vida, deje que Dios hable a su corazón, ¿verdad? Porque pues a eso venimos. Y luego una conferencia misionera, hermanos, es algo especial. Para nosotros la conferencia misionera es la conferencia más importante de nuestra iglesia, ¿verdad? De lo que se trata, ¿verdad? Lo que tiene que ver la obra misionera, hermanos, en la conferencia misionera se tocan temas, puntos, ¿verdad? Que tienen que ver con las fibras más sensibles del corazón de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Y ahí abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, por favor. El libro de Romanos, capítulo 1. Y en el versículo 18, hermanos, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Vamos a esperar que todos lo tengan ahí. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego dice el versículo 18, hermanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué no leen conmigo, hermanos, el versículo 18 para participar todos? El versículo 18 lo leemos juntos, hermanos. Vamos a leer todos juntos, comencemos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más venimos ante tu presencia en esta tarde dándote muchas gracias porque nos concedes la oportunidad de estar reunidos aquí, Señor, como hermanos, como hijos tuyos. La iglesia aquí, Señor, está celebrando su conferencia misionera. Rogamos que nos hable, Señor, a través del mensaje de tu palabra, que salgamos todos edificados y bendecidos de este lugar, porque sin duda
necesitamos, Señor, necesitamos ser animados, exhortados a ampliar nuestra visión en relación con la obra misionera. Por favor, quédate con nosotros, Señor, y usa lo que tengas que usar para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mire, hermanos, aquí la Biblia habla acerca de algo muy importante, ¿verdad? Está diciendo acerca de lo poderoso que es el Evangelio. El Evangelio, sin duda, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero el versículo 18, hermanos, habla acerca de algo que nos debiera preocupar y nos debiera de alarmar, ¿verdad? Lo que dice el versículo 18. Porque dice, la ira de Dios se revela. Imagínense, la ira de Dios, no el amor de Dios, la ira de Dios. Dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y luego dice enseguida que detienen con injusticia la verdad. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que es una injusticia detener la verdad. La palabra de Dios dice que eso causa la ira de Dios desde el cielo, la ira de Dios, ¿verdad? El detener, el estorbar, el impedir, hermanos, el avance de la verdad en este mundo es una injusticia y es algo, hermanos, que a Dios no le agrada. Yo quiero hablarles en esta tarde acerca de una desproporción alarmante. Ese es el tema, una desproporción alarmante. Mire, una desproporción es una injusticia. Una desproporción es un equipo de fútbol donde hay 11 competidores de un lado y del otro lado solamente hay 3 competidores. Toda la gente en el público dirían, ¡hey, eso es algo ridículo, es una injusticia! ¿Por qué no ponen un equipo parejo o un equipo de primera división contra un equipo de niños de kinder, de primaria? Sería una injusticia, ¿verdad? Y entonces aquí está hablando la palabra de Dios acerca de una injusticia más grave, más hermanos, que causa la ira de Dios. Sí, en el mundo hay muchas injusticias. Por ejemplo, la injusticia del hambre, ¿verdad? Hay países, hermanos, donde hay tanta abundancia que hasta se desperdician trozos de comida, de carne, de pollo, casi pollos enteros, ¿verdad?, echados a la basura. Mientras hay países, hermanos, donde la gente se alimenta con panes duros, tortillas duros. Es una injusticia. La injusticia de las guerras, hermanos, donde la mayoría de la gente que muere en las guerras son gente inocente, gente que ni siquiera trae un arma en la mano. La injusticia de las enfermedades, ¿verdad? Hay niños que nacen ya con cirrosis, nacen ya con diabetes, nacen ya, hermanos, con problemas cardíacos, y pudiéramos hablar de tantas y tantas injusticias que hay en este mundo. Pero la peor de todas es detener injustamente la verdad para que la gente pueda creer y pueda ser salva, hermanos. Esa es la peor de las injusticias. Y sin embargo, hermanos, estamos viendo en el mundo una terrible desproporción. Una desproporción alarmante. Mire, cuando el Señor Jesucristo dio el mandato de predicar el Evangelio, usted ya conoce los versículos, Mateo 28, 19, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego mandó también en Marcos, ¿verdad? Dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego en Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle, hermanos, que el Señor Jesucristo, que nos dejó esa gran comisión,
ese mandato, hermanos, sigue vigente en este día. Sigue, todavía no ha caducado. Todavía tenemos que seguir cumpliendo la orden que el Señor nos mandó. El Señor no quiso que hubiera una desproporción en cuanto al evangelio. Él está en contra de toda injusticia. Además dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Pero sin embargo existe una gran desproporción en cuanto a el evangelio, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios en el mundo. Hay países que tienen mucho evangelio y países donde se ha concentrado el evangelio, ¿verdad? Pero hay lugares, hermanos, hay regiones en el mundo donde ni siquiera conocen el nombre de Jesucristo. Le voy a dar algunos datos, hermanos, para que vayamos concientizándonos acerca de la situación actual del mundo. Ahorita, hermanos, habemos una población de aproximadamente 8,000 millones de gente en el mundo. 8,000 en todos los países, en todas las naciones, aproximadamente 8,000 personas en el mundo. De esos 8,000 millones en el mundo, hermanos, el 60% no han escuchado el evangelio de Jesucristo. ¿Qué les parece eso, hermanos? El 60%. Eso representa, hermanos, una cantidad enorme, millones y millones y millones de gente que no han tenido acceso o que no han sido confrontados con el evangelio de Jesucristo, hermanos. Hay una gran escasez de misioneros. Hay países que antes mandaban cientos, hasta miles de misioneros. Hoy solamente el 5 o el 10% de misioneros. Hay, hermanos, aproximadamente 7,000 idiomas en el mundo. Piense en esto. 7,000 idiomas en el mundo. ¿Sabe cuántos de esos 7,000 idiomas tienen la Biblia completa, traducida? Solamente 450 idiomas. O sea, hermanos, que hay una gran desproporción. Hay países, hermanos, en nuestros países, pues aquí Estados Unidos, México, otros países, hermanos, tenemos Biblias de todos colores y sabores, ¿verdad que sí, hermano? Letra grande, letra chica, ahora ya hasta de bolsillo. La otra vez vi que un joven trae una Biblia completa así que cabía en la bolsa aquí de la camisa, ¿verdad? Biblia completa, no Nuevo Testamento, Biblia completa. Entonces, pero hay regiones, hay pueblos, hermanos, hay millones y millones de gente que no tienen la Biblia traducida en su propio idioma, hermano. Eso es algo injusto, hermano. Eso quiere decir que hay personas que pues tienen la posibilidad de leer y de poder leer, por ejemplo, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay personas que nunca lo podrán leer en su propio idioma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que hay una injusticia, hay una desproporción. Pastor, ¿quién ha hecho esa desproporción? Déjeme decirle, no es Dios. Dios no ha hecho esa desproporción. Hoy mismo hay gente, hermanos, que se da el lujo de rechazar el evangelio una y otra. Hasta 10 veces en un día pueden rechazar a alguien el evangelio. Andábamos otra vez tocando puertas aquí en Bakersfield. Acompañamos al pastor Ramón Venegas y pues la mayoría nada más se asomaban, nos veían y no nos abrían. Se da el lujo de rechazar folletos a lo mejor que les deja uno ahí, que nomás los barren y los tiran a la basura.
Mientras que hay pueblos, hermanos, donde la gente quisiera tener en su propio idioma cómo pueden ser salvos, cómo pueden ir al cielo, cómo pueden tener el perdón de sus pecados. Eso es algo triste, hermano. ¿No se le hace triste, hermano, que mientras que personas están rechazando el evangelio una y otra vez, hay gente que en toda su vida ni una sola vez les dijeron que eran pecadores y por causa de su pecado iban a ser condenados eternamente? Es algo triste. Es algo triste, hermano, algo lamentable, es una desproporción y es una injusticia, hermanos. El mundo tiene 5,000 pueblos indígenas, 476 millones de personas, es decir, el 6.2% de la población mundial. Están en 90 países y hablan 4,000 lenguas. Ahí está casi la mayoría de los menos evangelizados, los menos alcanzados por el cristianismo. Hacen falta iglesias misioneras, hacen falta también misioneros, hombres que rindan su vida, jóvenes que le den su vida al Señor, que le digan: ya basta de estar desperdiciando mi tiempo, lo que urge. Hoy en día creemos que la venida del Señor está cerca, hermanos, creemos que Cristo viene pronto, creemos que este mundo está mal y lo que viene próximamente es que se tocará la trompeta y seremos levantados. Entonces, lo que más urge, hermanos, es personas que rindan su vida para servir al Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, esa es la desproporción a la que hacemos referencia hoy en esta tarde. Es una desproporción, es una injusticia la que existe en el mundo, ¿verdad? Esa desproporción se ilustra, yo normalmente la ilustro de esta manera: el rico y Lázaro. Por un lado, uno hacía banquete con esplendidez todos los días, el rico. Dice la Biblia que tenía la capacidad económica ese hombre de hacer fiesta todos los días, pero no cualquier fiesta, fiesta con esplendidez. ¿Cuántos de ustedes harían una fiesta todos los días, aunque no fuera espléndida, pero todos los días? ¿Verdad que no, hermano? Este hombre tenía la capacidad de hacer eso, pero no nada más una fiesta, fiesta con esplendidez. Mientras que allá a la puerta de su casa había un hombre que estaba ahí nada más asomándose y ansiaba por lo menos que recoger alguna migaja de la mesa que caía del rico. Qué extremos, ¿verdad? Qué gran diferencia entre uno y otro. Bueno, pues eso es lo mismo, pero traducido en lo espiritual, hermano. Por un lado, hay gente que está escuchando el evangelio, hay gente que tiene acceso a la palabra de Dios, hay gente que hasta se da el lujo de no venir a la iglesia, hay gente que hasta se da el lujo de no leer la Biblia, hay gente hasta que se da el lujo, ¿verdad?, de desperdiciar el alimento espiritual que se predica en las iglesias, mientras que hay personas que en toda su vida no han escuchado ni un solo versículo de la Biblia. Una desproporción enorme, una injusticia. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Póngase a pensar, ¿quién detiene con injusticia la verdad? ¿Quién detiene con injusticia la verdad, hermanos? ¿Los incrédulos pueden detener con injusticia la verdad? No, ellos ni conocen la verdad. ¿Quién detiene ¿A quién se refiere cuando dice aquí que es injusto que detengan la verdad? ¿Quién la puede detener? ¿El diablo puede detener la verdad? Déjeme decir, el diablo puede estorbar, el diablo puede neutralizar, pero el diablo no puede detener la verdad. ¿Sabe quién puede detener la verdad, hermanos? ¿Sí me están escuchando, hermanos, en esta tarde? ¿Sabe quién? Los que tenemos la verdad, los que conocemos la verdad.
podemos o propagar la verdad o detener la verdad. Y según las cifras, está pasando lo segundo. No se está extendiendo como debería de ser. Hay una región en el mundo, allá tienen un mapa mundo. Hay una región en el mundo que, si usted se fija en las coordenadas 10, 40, le va a marcar un rectángulo que comprende alrededor de 50 a 60 países en el mundo, donde están los menos evangelizados, donde están las religiones antiguas más grandes y que tienen millones y millones de adeptos. Ahí está el Islam, ahí está el hinduismo, ahí está el budismo, ahí está el judaísmo y el shintoísmo, otras religiones, hermanos, antiguas que están ahí concentradas. Es, hermanos, una fortaleza del diablo. Una región donde el diablo está sentado en su trono y dice: esta región es mía, aquí no penetra el evangelio. ¿Sabe cuál es el porcentaje de cristianismo en esa región? 0.01%. Es el porcentaje de cristianismo. No ha llegado el evangelio. ¿Por qué no ha llegado el evangelio? Porque los cristianos no estamos cumpliendo el mandato que el Señor nos ha dejado. Porque, hermanos, nos estamos concentrando en nosotros mismos, nos estamos, hermanos, concentrando en regiones, ¿verdad? En algunos lugares donde podemos estar cómodamente, ¿verdad? Donde no tenemos que pagar ningún precio. Hay lugares en el mundo donde el que se atreve a llamarse cristiano puede ir a la cárcel o puede ser asesinado. Todavía a estas alturas, hermanos, en este tiempo, hay lugares donde es un delito ser cristiano, hay lugares donde es un delito portar una Biblia en la mano. Pero los cristianos estamos bien preocupados por otras cosas. Estamos más preocupados por la gasolina, por el huevo, ¿verdad? Por la política, por el deporte, quién va a ganar, quién va a perder. Pero, hermanos, hay un mundo que está mal, hay un mundo que necesita la salvación y necesita al cristiano que tome su lugar, el papel que Dios nos ha encomendado. Mire, el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así dijo el Señor. ¿O no dijo así, hermanos? Eso quiere decir que nuestra influencia no se debe limitar solamente a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestra región, sino que nuestra influencia debe de llegar hasta los últimos rincones de este mundo, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos tener una visión mundial los cristianos. Debemos de ser cristianos mundiales, no mundanos. Mundiales, quiere decir con una visión, con una carga mundial, intercediendo. Mira, a lo mejor usted dice: pastor, es que yo no puedo ser un misionero. Entiéndalo, yo no puedo ser un misionero, pero sí puedes orar, hermano, sí puedes estar intercediendo, sí puedes hacer una lista de los países menos evangelizados. Mira, ahorita con el internet hay tantas cosas que tú puedes, información que tú puedes sacar. ¿Cuáles son los países menos evangelizados? ¿Cuáles son los países que no tienen la Biblia traducida a su propio idioma? Y empezar a orar y orar y orar y orar por ellos. Eso es hacerle guerra al diablo. ¿Estamos en una batalla o no, hermanos? Una batalla espiritual. Estamos en una batalla. ¿Y sabe lo que está en disputa? ¿Sabe lo que está en juego en la batalla espiritual? Las almas perdidas. Hermano, hermana, hay una injusticia, hay una desproporción en cuanto al avance del evangelio, ¿verdad? En relación con nuestros países, hermanos, ustedes viven aquí en Estados Unidos y aún aquí se nota la desproporción, hermanos, ¿verdad? Usted puede ir al sur del estado de California, hay mínimo unas 100 o 200 iglesias bautistas fundamentales independientes, lo que es Los Ángeles, San Diego, toda esa área fronteriza. Ya te subes
4 o 6 horas más al norte y ya no es así, ya no es igual así. Una por allá, otra para allá. Para millones de gente, para cientos de miles de gente, hermanos. Entonces, ¿quién está haciendo esa desproporción? ¿Por qué hay una desproporción? ¿Por qué hay lugares donde se concentra el evangelio y hay lugares donde no ha llegado el evangelio? Miren México, yo le puedo hablar de México, ¿verdad? Por muchos años el evangelio llegó, a finales en 1880. Un misionero bautista, ¿verdad? Santiago Hickey fue el que llegó a Monterrey, Matamoros primero y luego a Monterrey, y estableció ahí la primera iglesia bautista. Y por muchos años estuvieron llegando misioneros norteamericanos a México, pero la mayoría llegaban a la frontera. Todo lo que es la franja fronteriza de México, hermanos, está llena del evangelio, llena de iglesias. Pero por muchos años, el centro y el sur de México no sabía nada acerca del evangelio de Cristo. Ahorita hay iglesias en la frontera, hermanos, de México que están celebrando hasta sus 100 años de antigüedad. Mientras que en el centro, en el sur, hermanos, es raro encontrar una iglesia que tenga más de 30, 40 años. O sea, que hubo muchos años, hermanos, donde no se fue más allá el evangelio, donde se concentró el evangelio en ciertos lugares. Y el problema es, hermanos, que esa desproporción la estamos haciendo nosotros porque buscamos nuestra propia comodidad. Mientras que el Señor nos puso el ejemplo de cómo se debía hacer la obra. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 9. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 9. Mire lo que dice ahí en el versículo 35, hermanos. Mateo 9, 35. Yo espero que me esté siguiendo, hermano. Mire lo que dice la palabra ahí en Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo, dice, compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero miren lo que dice el versículo 35 que leímos inicialmente. Dice que Jesús recorría todas. ¿Sí dice así o no, hermanos? Dice todas las ciudades y aldeas. ¿Qué es una ciudad? Ustedes viven en una gran ciudad, ¿verdad? Una ciudad donde de seguro hay más, pues millones de gente, yo creo. Ahora, ¿qué es una aldea? Pues una aldea es un ranchito. ¿Sí están de acuerdo o no, hermano? Una aldea es un pueblito, algo pequeño ahí, un montoncito de casas por ahí. Bueno, Jesús cuando vino, hermano, nos enseñó cómo se hace la obra misionera. Dice la Biblia que Jesús recorría todas, todas las ciudades, pero también las aldeas. O sea, que Jesús no andaba seleccionando lugares. Jesús no andaba diciendo, bueno, aquí sí me caen bien, allá no. Aquí está bonito el clima, allá hace calor. Aquí puede haber lugares de descanso, pero allá no, allá es un desierto feo. No, allá no. Hermanos, el Señor nos enseñó cómo se debe predicar el evangelio para no hacer desproporción, para no causar injusticia. Se debe de predicar el evangelio a todos. Ahí está, hermanos. Entonces, sí, hay una gran desproporción, hay una gran injusticia para muchos pueblos, hermanos, en el mundo. En Guatemala yo creo que también es el caso, ¿verdad? Centroamérica, Sudamérica, en muchas partes del mundo hay
hay grupos indígenas que son los menos evangelizados, que son a los que menos quieren ir los misioneros, donde no está llegando el evangelio, donde no se invierte para traducir la Biblia, donde la mayoría de nuestros misioneros, hermanos, están llegando a lugares que ya fueron evangelizados y a lugares donde hay todos los servicios, donde no se va a pagar un gran precio para levantar una obra. Y esa desproporción la estamos haciendo nosotros, hermanos. Esa desproporción la estamos haciendo nosotros porque estamos poniendo prejuicios al predicar el evangelio. Cuando el Señor dijo ciudades y aldeas, todo por igual. Entonces, en México, hermanos, tenemos 20 millones de indígenas que son los menos evangelizados. Tenemos grupos indígenas como coras, huicholes, tarahumaras, tepehuanes, lacandones, zapotecos, huastecos, mixtecos, mayos, tojolabales, tarascos, 20 millones de indígenas. Y dígame cuántos misioneros hay en esos grupos de indígenas. Te los puedo contar con los dedos de mis manos. No hay. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Quiere decir que algo está pasando, o Dios tiene preferidos, o Dios quiere que solamente algunos sean salvos y otros no, o Él nos dio la orden claramente y nosotros somos los que estamos haciendo esa desproporción. Nosotros somos los que estamos deteniendo injustamente el avance de la verdad, el avance del evangelio, y estamos dejando a millones y millones de gente al margen, sin esperanza, sin salvación, hermanos, porque Cristo vino a morir por todos. Amén, hermanos. Y entonces hay gente, hermanos, que ahorita mismo pueden hacer una persona y estar destinada a vivir toda su vida sin que nadie se le acerque a decirle que Cristo le ama. Y no es culpa de Dios. ¿A quién le dio el Señor la orden de predicar el evangelio? A nosotros, a las iglesias, a la iglesia local. Entonces, tenemos que, hermanos, despertar la realidad. Hay lugares, hermanos, ahorita mismo donde puede uno ir, ¿verdad? Y encontrar, es como transportarse al pasado. Nosotros hemos estado en lugares, hermanos, hace años, íbamos a lugares remotos, allí en Nayarit, en las montañas de Nayarit. Llevábamos una televisión. En aquellos tiempos todavía había televisiones con videocasetera. Llevábamos una planta de gasolina y poníamos la película La vida de Jesús en el idioma en Cora, o sea, el idioma de los Cora. Pero íbamos a lugares, hermanos, donde no hay luz, donde no hay agua potable, donde no hay drenaje, lugares donde no puede entrar un carro, hermanos. Ahorita eso lo está haciendo mi hijo, pero yo cuando estaba más joven hacíamos eso. Y llegábamos a lugares, hermanos, y les decíamos, vamos a poner una película en su propio idioma. Vamos a poner la película La vida de Jesús en su propio idioma. Bajaba gente, hermanos, de comunidades de las montañas, hasta de un día, 2 días de camino a pie para llegar a ver esa película. Y hermanos, se juntaban 100, 200 personas ahí en el suelo, los niños en el suelo, no les importaba. Algunos ponían una tabla por ahí, unos ladrillos, y se sentaban ahí, hermanos, y poníamos la película. Y cuando comenzaba a escucharse la película en su propio idioma, hermanos, no puedo borrar de mi mente el rostro de esas personas. Estaban así, mira, así, con un asombro y con una atención que usted podía hacerles así y ellos no iban a apropiar. Porque nunca habían visto ni siquiera una película mundana. Nunca, porque no hay luz. Y llega una película y es la vida de Jesús y es en su propio idioma.
Luego predicábamos, dábamos un mensaje, dábamos una invitación y gente era salva, hermano, porque la gente está hambrienta. En esos lugares no hay iglesias católicas, en esos lugares no hay testigos, allá no llegan los mormones, allá no llega el padre de sufrir. Allá solamente hay gente hambrienta de conocer la verdad, de conocer que Cristo vino a morir por ellos y que hay salvación, hay un cielo, hay vida eterna. Entonces, esa es la realidad del mundo, hermanos. ¿Verdad? No es una exageración lo que le estoy diciendo, es la verdad. Hay una desproporción, hermanos, también en relación con la necesidad que hay de obreros. Hacen falta obreros. Mire, si en aquellos tiempos el Señor dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si en aquel tiempo, hermanos, había una necesidad, una gran necesidad de obreros, imagínense ahora, hermanos, donde la sobrepoblación se ha desbordado, hermanos, donde 8,000 millones de gente habitamos este planeta, hermanos. Imagínense la gran necesidad que hay de obreros. Hacen falta obreros para la mies, ¿verdad? Pero si los pocos obreros que hay, todos quieren estar en un solo lugar donde está más bonito, donde el clima está bien, donde hay comodidad, donde hay buena economía, ¿qué esperanza tienen aquellos que están en otros lugares? Suponiendo que nos hablaran, hermanos, y nos dijeran, vamos a ir a cosechar, a cosechar tomate porque se va a echar a perder. Aquí está unos acres de 100 acres de tierra para cosechar tomate, y ahí están ya los surcos y ahí están las plantas ya listas para cosechar y nadie quiere, y al fin el dueño logra conseguir a solamente algunos 20, ¿verdad?, que quieren ir a trabajar. Y luego les dice, ahí está, pues ustedes, no es suficiente, pero hagan lo que puedan. Y los 20 escogen el mismo surco. Y el dueño les dice, oigan, pues si ya de por sí son pocos, ¿por qué agarran el mismo surco? Vayan a los otros lugares, vayan, extiéndanse, desparrámense, traten de abarcar más. No, es que aquí está más bien todos juntitos aquí. Eso es a lo que me refiero, hermanos. ¿Sí me explico? Cuando vemos que el evangelio se ha concentrado en algunos lugares y en otros lugares no han tenido acceso en toda su historia, nunca han conocido de un misionero, nunca han conocido de alguien que les hable acerca del amor de Dios. Todo lo que han oído es idolatría, todo lo que han oído es una religión falsa que les está hundiendo en la más terrible oscuridad, la más terrible tinieblas, que les lleva a la condenación eterna. Entonces, hermano, hermana, sí, hay una gran desproporción en relación con la necesidad que hay de obreros, todo por no seguir la regla de Pablo. ¿Sabe cuál era la regla de Pablo? Mire, vayamos ahí en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Ya andamos terminando, hermano, no se me desespere. Mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Romanos 15, 20 dice así la palabra del Señor. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? La regla de Pablo era, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Verdad? ¿Qué caso trae ir donde ya alguien ya escuchó y ya hay iglesia, ya hay gente que está trabajando ahí? ¿Qué caso trae ir a amontonarnos más ahí mientras que hay gente hambrienta, hay pueblos, hay tribus, hay lugares, hermanos, donde nunca en toda su historia han escuchado acerca de Jesucristo? El apóstol Pablo decía, yo no voy a predicar el evangelio donde Cristo ya fue nombrado.
Me voy a esforzar y voy a ir a donde Cristo nunca haya sido nombrado, porque no quiero edificar sobre fundamento ajeno. Y hermanos, si todos siguiéramos la regla de Pablo, no hubiera la desproporción que vemos hoy día, hermanos. Entonces, necesitamos dejar de hacer esa injusticia. Es una desproporción, es una injusticia en relación con los jóvenes. La mayoría de los jóvenes de nuestras iglesias, hermanos, están pensando en una carrera, en lograr una carrera. ¿Para qué? Para tener una posición social, para poder tener suficiente dinero, para poder ser alguien. Les dicen, para que seas alguien en la vida. La mayoría. Ese es su afán, esa es su meta. Ahí van a poner todo su empeño, todo su esfuerzo, pero no están pensando, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Soy salvo, dice la Biblia que somos comprados por precio, que le pertenecemos a Él, que Él es el dueño de nuestras vidas. Lo menos que deberías de ser, joven, señorita, es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Yo creo que Dios pudiera decirte, mira, quiero que seas un misionero. Quiero que seas una misionera, quiero que vayas al campo, quiero que te prepares, quiero que vayas porque hay un mundo que amo, hay gente que necesita oír el evangelio y yo te quiero usar a ti. Hay un montón de profesionistas, hermanos, hasta algunos se pelean por los puestos y no hay tantos ya, hermanos, pero lo que siempre está escaseando, lo que siempre se necesita es lo que dijo el Señor. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros de su mies. Otra desproporción, hermano, ve ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y el versículo 15, mira lo que dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí, hermano? Está hablando acerca de que en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo principió su ministerio, dice al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Quiere decir, hermanos, que no todas las iglesias en el tiempo del apóstol Pablo estaban dispuestos de apoyar el ministerio de él, sino que dice ninguna iglesia, excepto los filipenses, porque dice, pues ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hay una desproporción también, hermanos, en relación con los cristianos y las iglesias que apoyan la obra misionera. Esto no es nuevo, ahí está, el apóstol Pablo lo está diciendo. Siempre ha habido cristianos que no han querido invertir, que no están dispuestos de sacrificar, no están dispuestos de ayudar para que, bueno, si Dios no me llamó a mí, por lo menos yo voy a participar para que otros vayan a donde yo no puedo ir, ¿verdad? Y voy a estar respaldando porque yo sé que es una empresa que Dios mandó, es un mandato que el Señor nos ha dejado y que todos los que somos salvos tenemos que estar participando en la extensión del evangelio. El problema, hermanos, de esta terrible desproporción es que hay muchas iglesias que no están invirtiendo en la obra misionera. Mire, hermano, ¿quién está causando esa desproporción en el mundo? ¿Por qué esa gran injusticia? ¿Por qué tanta gente está quedando al margen, sin posibilidad, algunos sin esperanza de que alguien vaya y les lleve el evangelio? Sea porque no hay misioneros, sea porque no hay iglesias con visión misionera, sea porque nosotros no estamos colaborando, participando para que el evangelio corra a todos los lugares como el Señor nos ha mandado. El problema, hermanos, no está en Dios. Él ya hizo su parte. ¿Sí están de acuerdo, hermanos?
Mire, el Señor dio, dice la Biblia, el que no escatimonia a su propio Hijo. O sea, no regateó, quiere decir escatimar. No dijo, no, pues es que es tan precioso, mi hijo, no lo voy a dar, lo quiero para mí. Estos son una bola de pecadores. No, dice que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces Él hizo su parte. El Señor también hizo su parte. Él no desobedeció a Dios y no dijo, Señor, pues aunque tú quieras, yo no voy. Él estuvo dispuesto de venir. Él dio su vida. Él se encarnó, Él se rebajó a hacerse hombre, hermanos, a dar su vida. Dice, se humilló y dio su vida, hermanos, por nosotros. Prefirió la corona de espinas, prefirió los azotes en su espalda, prefirió, hermanos, el dar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No escatimó dar su vida. El Espíritu Santo sigue haciendo su función, su trabajo. Él sigue convenciendo, no ha perdido, hermanos, no ha dejado de hacer a lo que vino Él a ser el vicario de Cristo, a tomar el lugar de Cristo aquí en la tierra, hermanos. La palabra de Dios no ha perdido su poder. Entonces, ¿quién es el que está causando esa injusticia? ¿Quién es el que está causando esa terrible desproporción en el mundo? ¿Sabe qué somos nosotros los cristianos? Al no proclamar el evangelio, al no ganar almas. Mira, no te voy a decir que levantes la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? Ahí está, estás causando desproporción. Estás deteniendo con injusticia la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que regalaste un folleto a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste orando por los países menos evangelizados del mundo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Señor, si no me llamas, por lo menos voy a hacer algo para que otros conozcan a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que diste una ofrenda misionera para que un misionero fuera al campo, a donde Dios lo estaba llamando? Hermanos, en la mayoría de nuestras iglesias solamente del 15 al 30% están orando por la salvación del mundo. Solamente del 15 al 30% están dando para la obra misionera. Solamente el 10% de los cristianos de nuestras iglesias están ganando almas para Cristo. Solamente del 1 al 5% rinden su vida para servir al Señor de tiempo completo. Qué terrible desproporción. Con razón el mundo está como está, hermano. Solamente el 15% de las iglesias bautistas fundamentales, independientes, rajatablas y escupeclavos y lo que quieran, dan para la obra misionera, participan, tienen un plan misionero. Con razón el mundo está como está. Si a eso le agregamos que la mayoría de los cristianos no estamos viviendo vidas llenas del Espíritu Santo, si a eso le agregamos que la mayoría de los cristianos están viviendo una vida carnal, una vida mundana, si a eso le agregamos, hermanos, que muchos cristianos están neutralizados, no están haciendo nada, no están peleando, no son soldados, no son guerreros de Cristo enfrentando al enemigo. Con razón el mundo está como está. Hermano, hermana, usted y yo somos culpables de esa desproporción. Que en esta tarde le pidamos perdón al Señor. Que en esta tarde, hermanos, tomemos una decisión y le digamos, Señor, perdóname, yo no creí que mi forma de vida, mi manera de ser, mi actitud afectara a otros. Ya te das cuenta que sí está afectando. El no orar, el no dar, el no ganar almas, el no hacer tu parte sí afecta a otros. Otros están quedando al margen, otros están muriendo y están yendo a la condenación por nuestra indiferencia, por nuestro egoísmo, por nuestra falta de consagración a Dios. Puestos de pie, hermanos, hagamos una oración. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración puestos de pie.
Amado Padre, gracias te damos por tu preciosa y bendita palabra, Señor. Gracias porque en ella nos revelas la verdad. Y a veces no nos gusta escuchar la verdad, a veces quisiéramos oír buenas noticias, quisiéramos oír que todo está bien, pero la verdad es que hay un mundo que está en tinieblas. La verdad es que son más los que se pierden.